Estamos en este momento con el encargado de la planta, el ingeniero Nicolás Barberis. Con otros vinimos, era emblemático un cartelito en el pizarrón que decía inauguración 28 de diciembre, era el Día de los Inocentes. Por eso, a pesar de todo eso, a pesar de haber pasado casi 6 meses de esa fecha emblemática que se habían fijado, hoy es una realidad. Bueno, Nicolás, primero felicitaciones porque sé que aunque son 4 días de haber comenzado a pleno, están teniendo éxito con toda la operativa y trabajando a full. Sí, correcto. Bueno, muchas gracias por la visita y por la nota. Sí, hace 4 días que estamos en generación continua. Estamos a 3,3 megas de generación bruta, 3 megas inyectando la red. Bueno, esto es un suceso importante, arrancar la planta, tener la habitación comercial y estar despachando al 100% de la capacidad en forma continua. La verdad que nos pone muy contentos a todos. Estamos todos muy satisfechos con el desarrollo de la obra y bueno, con la performance que está teniendo la planta hoy por hoy. En cuanto a las fechas que mencionabas, sí hubo ciertos delays, ciertos retrasos en los tiempos, dado por diferentes cuestiones. Por un lado, la pandemia nos afectó. Por otro lado, bueno, tuvimos una demora mayor en la etapa de soplado, que no es la etapa de limpieza de cañería de la caldera, con lo cual, bueno, todos esos inconvenientes han demorado un poco la puesta en marcha, pero bueno, hoy ya es inminente. Tuvimos un mes aproximadamente esperando la habitación comercial. Técnicamente estábamos en condiciones de generar y estábamos esperando la habitación comercial por parte de Camesa, con lo cual, bueno, a ese tiempo se le descuenta un mes que ya estábamos operativamente en condiciones de arrancar. Uno de los temas fundamentales es el impacto ambiental que tienen todo este tipo de plantas, porque estamos reemplazando combustible fósil por combustible de origen natural o en este caso vegetal. ¿Usted tiene una equivalencia con respecto a lo que significa el estar funcionando en el ahorro no solo económico, sino sobre todo de contaminación del ambiente? Sí, para arrancar nosotros estamos consumiendo alrededor de 6.200 kilos de chip por hora. Eso es el equivalente para 3,3 megas de generación bruta. 3 megas estamos inyectando en la red. Eso, si uno lo hace la equivalencia en consumo de gasoil, representa alrededor de 1.400 litros de gasoil en la energía equivalente, que bueno, nosotros lo estamos reemplazando por 6.200 kilos de chip con un poder calorífico de 2.000 kilocalorías por kilo aproximadamente. Todo esto depende y es un combustible muy variable y es un poco la particularidad de estas plantas, es la heterogeneidad que hay en el combustible. Uno cuando usa un gas natural o usa gasoil, sabemos el poder calorífico y sabemos que el combustible prácticamente no varía. En cambio, en lo que es chip, en lo que es biomasa, gran parte del desafío de estas plantas, en la operación de estas plantas, es manejar el combustible. Entonces hoy podemos recibir chip con bajo porcentaje de humedad, con alto porcentaje de humedad, de eucaliptus, de pino. Toda esa variación nos demanda cierta variación en la caldera, inestabilidades, diferencia de temperatura, diferencia de presiones, que afectan en forma directa a la generación. Entonces, bueno, un poco la gran diferencia es la operación y por otro lado, bueno, la diferencia que hay entre lo que es el consumo de chip y el consumo de gasoil, principalmente por el tema del impacto ambiental. Lógicamente, lo que es combustible fósil es combustible extraído de la tierra de hace millones de años. Y el tema del chip, estamos hablando de un residuo forestal de los aserraderos de acá de la zona, de no más de 50 kilómetros, raleos de gente que tiene campo y que bueno, tiene que hacer raleo de plantaciones y le estamos dando una utilización, una aplicación a ese raleo y lo que es despuntes también. Entonces, bueno, estamos hablando de un subproducto forestal frente a un combustible fósil que no es renovable. Importante lo que vos decías, pero ¿qué característica tiene que tener el chip? El chip, básicamente, nosotros lo que estamos analizando al momento de recibir la carga es tamaño. El tamaño es importante porque en una cuestión técnica, digamos, nosotros no podemos alimentar la caldera con chip fuera de tamaño, principalmente porque tenemos unos sinfines y se traban los pedazos de chip fuera de tamaño entre el sinfín y los tubos, con lo cual el tamaño límite sería entre 4 y 5 centímetros de largo, por 3 o 4 de ancho y 2 de espesor. Un chip óptimo sería esas dimensiones. En cuanto a la humedad, lo importante es que tenga alrededor del 40%, 50%,
Pero bueno, hay días de mucha lluvia, como vemos acá en Misiones, que recibimos chip con mucha humedad y eso nos demanda más cantidad de chip para compensar el contenido de humedad que tiene el combustible. Así que básicamente es eso. Y porcentaje de aserrín también es un tema que estamos observando. Nuestra caldera puede quemar hasta un 30% de aserrín, porque es un combustible que se quema de forma muy volátil antes de llegar a la grilla de combustión. Entonces, otra de las particularidades que se mira al momento de recibir una carga es el porcentaje de aserrín. Vemos que hay una playa muy grande de acopio de raleo. Este raleo que, digamos, tiene que convertirse en chip. Ustedes lo chipean acá en planta. Correcto. Nosotros tenemos el patio hoy, tenemos alrededor de 2.000 toneladas de raleo. Eso se chipea, tenemos 2 chipeadoras que pueden funcionar en paralelo. Son de aproximadamente 10-12 toneladas hora cada una de las chiperas. Con lo cual, bueno, parte de las tareas diarias es el chipeo del material. Por un lado, para reducir la compra de chip que viene de los aserraderos ya chipeado. Y por otro lado es que no podemos almacenar por mucho tiempo el raleo porque también se descompone y perdemos calidad por el solo hecho de dejarlo almacenado en el patio. Continuemos en el proceso. Ese chip es el generador de la energía. ¿Dónde sucede esto y cómo sucede? Bueno, todo arranca, el chip está en un patio de biomasa que le llamamos, que tiene un sistema de osificación autónomo en forma automática. Son una especie de piso móvil que va osificando una cinta y esa cinta transportadora se dirige hacia caldera. En la caldera ingresa una tolva en la cual tiene 4 sinfines que están regulados por el operador para ir ingresando el chip hacia la caldera. Ese chip se deposita en una grilla de combustión, donde se produce de la parte de secado primeramente, combustión y después la extracción de ceniza. Esa combustión obviamente genera calor, calienta la caldera, calienta el hogar, calienta el agua que se deposita en la caldera, creando vapor. Cuando se genera vapor saturado, se pasa a unos sobrecalentadores para elevarle más aún la temperatura, evitar cualquier partícula de humedad en el vapor e ingresa a la turbina. La turbina se expande. Ahí lo que hace el vapor es girar a los álabes, eso produce el movimiento rotacional en un eje, ese eje transmite el movimiento de un reductor, porque la turbina gira a 8.278 RPM, el generador es un generador sincrónico de 4 polos de 1.500 RPM, con lo cual tenemos un reductor, transforma la velocidad, y después ese vapor se condensa en un equipo llamado condensador, ahí se obtiene de vuelta el agua y se bombea nuevamente hacia caldera. Ahí se produce el cierre del ciclo. Después tenemos sistemas complementarios. Para producir ese condensado de vapor necesitamos torres de enfriamiento, con lo cual tenemos 2 torres de enfriamiento para poder condensar ese vapor. Tanto el vapor como el agua de enfriamiento tienen que tener cierta calidad y muy restrictivas las calidades, con lo cual tenemos equipo de ósmosis inversa para procesar el agua que ingresa a la caldera. Y después tenemos la dosificación de químicos y ciertos manejos de agua para que es torre de enfriamiento.